Bueno, chicos, buenas noches primeramente a todos. Gracias por unirse. No se preocupen, va a ser algo rápido, ¿ya? Va a ser una clase súper veloz. Simplemente quiero aclararles algunas cosas que son importantes para el día sábado. Pues estamos entrando al estudio de un otro tipo de protozoarios que ya es distinto a los que ya hemos visto. Los que hemos visto eran pequeños en comparación a este, van a ver. Bueno, entonces, compartiré mi pantalla. Compartir. Y ya. Estoy con doble dispositivo, solamente que no me notifica cuando alguien quiere ingresar a la reunión, así que tal vez ya no podamos añadir a nadie más, ¿ya? Pero la reunión va a durar máximo 30 minutos, muchachos, ¿ya? Bueno, entonces comencemos. El tema de esta noche va a ser criptosporidiosis y otros coccidios intestinales. Esto lo vamos a ver, chicos, principalmente para... Vamos a dar algunas cosas importantes en esta clase, ¿ya? Cosas que les van a facilitar la comprensión del día sábado, porque vamos a volver a repetir muchas de las cosas el día sábado, pero aquí quiero tocar algunas cosas con calma, así que les pido por favor su atención. ¿Listo? Vamos entonces. Hay algunas cosas que tenemos que recordar en relación a la criptosporidiosis. Primera cosa importante que tienen que saber, chicos, es que esta parasitosis, al igual que muchas otras, es una parasitosis por protozoarios del filum apicomplexa. ¿Qué significa eso? Que pues estos parásitos ya van a presentar todas las características que corresponden al filum apicomplexa. Yo les había dado un mnemotécnico para recordar eso, ¿no? ¿Quién recuerda el mnemotécnico? A ver, escríbanlo. ¿Cuál era el mnemotécnico, chicos? Pueden escribirlo en el chat, por si acaso. Los estoy leyendo. O se han dormido ya. Yo también tengo sueño. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes están ahí? A ver. Ya, 5 personas. Sirve. 10 de 18. Sirve. Ya, bajen la mano. Ahora sí. Bueno, el mnemotécnico era apizico, ¿no ven? Se van a recordar de eso. El rico es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué significaba la R y la I? Que eran las dos características más importantes, les mencionaba yo. La R y la I, chicos, significa, primero, la R, desde producción alternante, ¿ya? Significa que estos parásitos en alguna parte de su ciclo se van a reproducir de forma sexual y otra parte de su ciclo se van a reproducir de forma asexual, ¿ya? Eso es importante recordar, porque acá, pregunta de examen fija es, ¿qué tipos de reproducción cumple este parásito de forma sexual o de forma asexual? O en qué parte del ciclo biológico, qué tipo de reproducción usa. ¿Ya? Vamos a ver, porque en este cuadro, chicos, es importante que recordemos. No sé si recordarán, en algún momento yo les había hablado de que hay varios tipos de reproducción, ¿no ve? Sexual y asexual. No sé si recordarán, creo que han hecho un cuadrito así, donde hemos anotado ahí los tipos de reproducción sexual y cuáles son los tipos de reproducción asexual. Quiero que busquen ahora mismo en sus esquemitas este cuadrito para recordar algunas cosas, ¿ya? Que la esquizogonia, que la esporogonia, que la endodiogenia, endopoligenia, esas cositas son las que se preguntan acá, chicos, ¿ya? Por eso es importante que sepas eso de entrada. Y de que estos protozoarios son intracelulares. A diferencia de los flagelados, de las amebas, que hay tanto parásitos como de vida libre, ¿no ve? En este caso, solo son parásitos, porque todos estos protozoarios sí o sí necesitan una célula hospedadora. Es por eso que todos los protozoarios del filum apicomplexa son parásitos, son parásitos obligatorios. Esas dos características son las más importantes de los apicomplexas, ¿ya? Las otras estaban fácil. La C de ciclo biológico complejo, claro que si ustedes van a juzgar, hoy mismo van a juzgar ustedes si es complejo o no. La otra C es de que estos parásitos presentan complejo apical. ¿Qué es el complejo apical? Eso es pregunta de examen, simple. El complejo apical es un conjunto de estructuras de los apicomplexa, en algunas de sus formas biológicas, que les sirve para varias cosas. Reconocimiento e invasión y citoadherencia, invasión celular y supervivencia intracelular. Ya los vamos a estar hablando también. ¿Y cuáles son los componentes del complejo apical? También tenemos que mencionarlos, ¿ya? Y por último es que estos parásitos no presentan órganos de locomoción evidentes. Eso vamos a anotar. Órganos de locomoción no evidentes. Esas son las características de los apicomplexa que tienen que saber sí o sí, ¿ya? Listo, muchachos. Entonces, eso es uno de entrada.
Esta parasitosis es por protozoarios del filum apicomplexa. No es la única, pero sí es la única de las importantes, o la más importante de protozoarios apicomplexas intestinales. Recuérdense eso, muchachos. Apicomplexas pero de todas formas esta es una enfermedad intestinal. ¿Qué significa eso? Al igual que la mebiasis, la giardiasis, algunas helmintiosis que hemos visto también, son del intestino. ¿Ya? Los otros apicomplexas que vamos a ver, entre ellos Toxoplasma gondii y Plasmodium, son parásitos ya tisulares o hemoparásitos en otro caso. ¿Ya? Pero de los apicomplexa del tubo digestivo, este es el más importante. Porque les comento que este parásito es un parásito oportunista. Les había dicho en algún momento, tienen que hacerse una lista de todos los agentes oportunistas para su final. Ya teníamos uno. ¿Cuál era ese otro parásito oportunista? ¿Quién se acuerda? ¿Quién era el otro parásito oportunista que hemos visto en todo este transcurso del año? ¿Sus? No, Strongyloides estercoralis. ese. Muy bien, Strongyloides estercoralis. Pues ahora anótenlo. Cryptosporidium sp, porque sp tienen que anotar porque son varias especies de Cryptosporidium, también son apicomplexas. ¿Ya? Eso es uno. Estos apicomplexas, chicos, dentro de estos oportunistas, los más importantes que tendríamos serían Cryptosporidium parvum y Cryptosporidium hominis. Y luego los otros coccidios intestinales. Dentro de esos otros coccidios que casi nadie se las sabe, por lo menos el nombrecito ustedes aprendanse, chicos, porque en un examen de auxiliatura ha entrado esto, en un final ha entrado esto. ¿Cuáles son estos otros coccidios? Porque la mayoría solamente lee Cryptosporidium, pero nadie le tira el bola a Cyclospora cayetanensis y a Cystoisospora belli. Así que estos otros coccidios intestinales también los tienen que estudiar para esta clase. Y estoy seguro de que les han debido hablar de eso también en sus teóricas. ¿Ya? Recuerden esto, pero chicos, es un agente oportunista. Si hablamos de la importancia de Cryptosporidium y algo que tengan que rescatar de este, es que tiene mucha importancia por las diarreas. Es uno de los principales agentes, por no decir el principal agente, ay, chucha, ¿qué pasó? Se bugueó. Ahora sí, diarreas en pacientes con VIH. El cuadro que ocasionan en los pacientes con VIH, chicos, es mortal. Puede ocasionarles la muerte principalmente por deshidratación. Y eso nótenselo porque es pregunta de examen. La muerte en la criptosporidiosis, ¿por qué será? Por la, por la deshidratación severa. Eso, recuérdenlo, eso es un mensaje que tienen que llevarse de esta parasitosis. Obviamente nosotros tenemos que estudiar cómo esta parasitosis ocasiona esa deshidratación, cómo esta parasitosis se transmite, todo lo demás, ¿no ven? Chicos, eso es lo importante de Cryptosporidium. Primero, es que es un parásito apicomplexa. Segundo, es que es oportunista. Tercero, puedes llevar a la muerte de tus pacientes con VIH. ¿Por qué? Por deshidratación. Cuarto, al igual que Giardia lamblia, y mucho más que Giardia lamblia, chicos, este parásito también entra dentro de ese grupo de parásitos que son resistentes al agua clorada. Son resistentes al cloro, chicos, algunas de estas formas biológicas de esos parásitos. Y son más resistentes que Giardia lamblia. Les había comentado en algún momento, ¿no? Estos parásitos pueden transmitirse a través de las piscinas. A través de las piscinas, ¿ya? ¿Cómo se escribe piscina? Piscina. Perdón, tengo sueño, quiero dormir también, chicos. Se escribe así, ¿verdad? A ver, pongan caritas riendo si no es así. Y si es así, pongan su like, a ver. Ah, ya está bien. Uf, le ponen un like negro que... ya, vamos. Ya, bueno, tengo sueño igual, chicos. Hoy día tuve parcial, mañana tengo otros 2 parciales. Está jodido. Bueno, vamos entonces. Entonces se han quedado con estos mensajes clave, ¿no ve, chicos? Recuérdenlo. Apicomplexa. De memorizar. Por lo tanto, ya acá ya tienen algunas tareas. Memorizar características de los apicomplexas. Memorizar tipos de reproducción de los protozoarios, que ya lo habíamos mencionado en algún momento. Recordar
definición de parásito oportunista. Puede que te pregunten también, ¿no ven? Y en este caso, ¿por qué es importante Cryptosporidium como oportunistas? También hay que memorizar eso. Ahora, puede ocasionar la muerte, ¿por qué? ¿No ve? Y recordar también los otros protozoarios que son resistentes al cloro. Pero en este caso, chicos, se puede transmitir en agua muy clorada, no solo en agua potable. Se puede transmitir incluso en piscinas. ¿Listo? Les presento una pequeña representación de Cryptosporidium, estamos viéndola acá. Estos son ooquistes. Anótense esto. Quistes, no, ooquistes. ¿Ya? Con doble O. Cuidado, no estén anotando esas dos O's al inicio. La pregunta de su examen tal vez les dice que la forma infectante o las personas se infectan a través de la ingesta de quistes. Falso. ¿Ya? Estos son ooquistes. Y lo vamos a representar nosotros como un pequeño circulito, en el que adentro de este circulito vamos a dibujar 4 salchichas. Ya que hemos pasado San Juan, le van a dibujar ustedes 4 salchichas. Ya este ooquiste es un paquete de salchichas. Estas que están viendo ustedes aquí, ¿no ven? Esas salchichitas son lo que está dentro del oquiste. ¿Cómo se llamarán, pero esas salchichitas? Les comento, tienen nombre. Esas salchichitas se llaman esporozoitos. Les comento que ahora vamos a hablar de esporzoitos, merozoitos, taquizoitos, bradizoitos, meronte, esquizonte, microgameto, macrogameto, varias formas biológicas. Acá la pregunta, chicos, ¿por qué creen que se llamen esporozoitos? Con todo el conocimiento que tienen hasta ahora, ¿por qué creen que se llamen esporozoitos? Les doy una pista con el láser. Revisen esa parte. ¿Por qué creen que se llamen esporozoitos? ¿Alguien? Claro que no hemos anotado acá, pero ustedes tienen esta tablita, ¿no ven? Espero que la tengan. Y si no, cópiense. Esto es importante. ¿Por qué creen que se llamen esporozoitos? Eso, Denis, porque son producto de la reproducción por esporogonia. Hay otra forma biológica, merozoitos. ¿Por qué creen que se llamen merozoitos? Porque son producto de la merogonia. Ah, ya. Entonces, miren, chicos, que estas cosas no lo ven muchas personas, aunque es algo muy lógico si lo ves así como te lo estoy enseñando, pues parece muy lógico, pero no lo ven muchas personas. Estas formas biológicas reciben ese nombre porque son producto de un tipo de reproducción en específico. Y lo vamos a ver en su momento. Listo, muchachos. Ya hemos terminado la intro. Vamos a hacer un repaso de ese intro también el día sábado, pero rápido. Ahora vamos a avanzar estas cositas con calmita. Tenemos 18 minutos más, así que continuemos. ¿Ya? El agente etiológico de esta parasitosis son los parásitos del género Cryptosporidium, que son parásitos apicomplexa. Hay varias especies de conocidas. En sus teóricas les van a dar algún dato, tal vez este es un dato que tengo yo del año pasado, pero a ver si lo han actualizado. Hay varios genotipos y varias especies. Eso recuérdense por ahora. Varias especies y varios genotipos, dentro de las cuales las más importantes son Cryptosporidium parvum y Cryptosporidium hominis. Tienen que recordar algo, chicos. Estas parasitosis son zoonosis. Pero excepto una. ¿Cuál creen que sea la excepción aquí? ¿Cuál creen que sea la que no es zoonosis? Primero, la mayoría de especies no son zoonóticas. ¿Por qué? Porque solamente parasitan algunos animales. Pero dentro de las especies que parasitan al ser humano están estas de acá. Canis, Felis, Hominis, Melagridis, Muris, Parvum, Suis, Andersoni y Cuniculus. Esas son las especies que parasitan al ser humano. No tienen que sabérselas todas de memoria, no se preocupen. Lo que yo les recomiendo memorizar son estas dos. Parvum y Hominis. Parvum porque es la más frecuente en algunas circunstancias. Y Hominis porque, porque esta es antroponótica. Lógico, ¿no? Homini se llama porque solamente infecta al ser humano. Listo, facilito. Entonces, si hablamos de su taxonomía, reino protista, subreino protozoa, filoma apicomplexa, clase esporósea, como les había dicho en algún momento se refieren a esos como esporozoarios también, pero mejor llamarlos apicomplexa, ¿ya? Su clase coccidia, esto sí es un poco importante y voy a hablar un poquito de esto, ya tal vez no les hable de expulsarlos. Así que, ojito.
Vamos a hablar de, bueno, al inicio del tema, ¿no? Está en el tema, Cryptosporidium y otros coccidios intestinales, ¿no ven? Estos parásitos, chicos, se los conoce también con el nombre no solo de apicomplexa, sino de coccidios. Coccidios, ¿ya? Coccidios, con I, perdón, coccidios. Estos coccidios, chicos, tenemos tres géneros importantes. Cryptosporidium, que lo voy a anotar. Cryptosporidium, Ciclospora y Cistoisospora. Las tres Cs. Y les comento que las tres, chicos, son patógenas y las tres pueden ocasionar diarreas. Les comento también que Cryptosporidium es otro agente de la diarrea del viajero, por si acaso. Este dato, estos 5 datos, perdón, chicos, o 6, ya no, 5, son los que tienen que memorizar de la taxonomía. ¿Ya? Bueno, continuamos entonces. Varias especies, algunas de estas especies parasitan al ser humano también, como lo estarán viendo aquí en la tablita. Y estas especies son zoonóticas, con excepción de Cryptosporidium hominis, que es una antroponosis. De todas estas, la más frecuente es Cryptosporidium parvum. Pero todas estas especies, chicos, les comento, son morfológicamente indistinguibles. Y hay un problema con la criptosporidiosis en relación al diagnóstico, porque la forma biológica que vamos a ver en las heces son estos que les habíamos mencionado. ¿Cómo se llamaban estas formas biológicas? ¿Recuerdan? Todo el huevito, por decirlo así. ¿Cómo se llamaba? No se llamaba huevito, ¿no? A ver, escríbanme en el chat. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué forma biológica es esta? Eso. Muy bien. Y chicos, esta es la forma biológica que también se puede observar en heces. Pero les comento que son tan chiquititos y además tan transparentes, también se ven en algunos casos, que suelen resultar incluso invisibles. Son invisibles en las muestras de heces. Claro que si haces un Ritchie modificado los vas a concentrar, pero son invisibles, no los vas a ver a simple vista. Por lo tanto, ¿cuál creen que sea una consideración para el diagnóstico que sea importante? Al ser invisibles, chicos, entre comillas les pongo, ¿no? Invisibles, porque son difíciles de conocerlos, para poder hacer su diagnóstico correcto, por lo tanto, se pide, además de un coproparasitológico, técnicas de tinción. Técnicas de tinción, como la 100 Nielsen modificada o Kim Jong modificada, que ya vamos a hablar de eso también más adelante. ¿Ya? Si se estarán dándose cuenta, chicos, es un parásito muy distinto a los otros parásitos intestinales que hemos visto. Miren, este es un resumen de ciclo biológico que tenemos que ver. El que yo hago en la pizarra es mucho más completo, pero este es un monito, un poquito completo. Todas esas flechitas tenemos que dominar, muchachos, y las vamos a ver. Incluso les voy a mostrar algunos recursos audiovisuales que les van a servir mucho para esta partecita, ¿ya? Pero bueno, pasito a pasito, ¿no ve? Y ya nos queda solamente 12 minutos, a ver si terminamos. Por lo menos los mensajes clave los estamos dejando. Voy a darles un repaso así veloz del ciclo biológico luego, con algunas cosas que quiero que memoricen para el día sábado, ¿ya? Vamos entonces. Formas biológicas de todas estas que están viendo acá, chicos, que todas esas son formas biológicas, nos interesa el oquiste. Porque esa, como les había dicho hace un momento, esta es la forma biológica que a nosotros nos interesa para hacer el diagnóstico. La morfología del oquiste es la que vamos a estudiar. Les comento, primero, hay dos tipos de oquistes. Hay oquistes que pueden ser de pared gruesa y los oquistes de pared delgada. Así que para cuando les pregunten por la forma infectante en heteroinfecciones, la respuesta correcta, chicos, es oquiste de pared gruesa. Porque los de pared delgada se les comento que se rompen dentro del organismo por su pared delgada, pero los de pared gruesa salen al medio ambiente, por lo tanto contaminan el medio ambiente, resisten agua clorada, todo lo demás que hemos hablado. ¿Ya? Miren que son tan chiquititos, tan chiquititos, que solo llegan a medir 2 a 6 micrómetros. Son muy pequeñitos. Estos que están viendo acá pintaditos de rojo, esos son los oquistes de Cryptosporidium. Y los estamos viendo en este caso con una tinción de 100 Nielsen modificada. En estas tinciones van a ver el fondo de un color morado o de azul y los parásitos de rojito. ¿Ya?
Es importante porque les había dicho que si no es con esta técnica, no los vas a ver en el copro. No los vas a ver. ¿Ya? Tienen, este oquiste tiene una pequeña línea de sutura que es por donde suelen liberarse los esporozoitos. ¿Cuántos esporozoitos tiene cada oquiste? 4 esporozoitos. ¿Ya? Esas son sus características morfológicas. No hay algún dato más importante. Forma esférica, tamaño pequeño. Línea de sutura, tiene 4 esporozoitos. Listo. Se los puede visualizar por medio de técnicas de tinción específicas. Ahora, si hablamos de algunos datos biológicos importantes, hay que recordar que en su cubierta quística estos presentan unas uniones disulfuro que le confieren esa resistencia al cloro. Recuerden que esta es la forma biológica más resistente al cloro de todos los protozoarios que vamos a ver en este rote. ¿Ya? Y listo. El dato más importante. Acá estamos viéndolos. Miren, ahí estamos viendo en 100.000 se modificada o quistes de Cryptosporidium spp. Recomendación mía, colóquenle ahora sí spp porque puede que, miren, no son como los huevos de tenis sp que veíamos uno, vemos varios, ¿no ven? Y esos varios, este puede ser parvum, este puede ser hominis, este puede ser melagridis, este puede ser parvum, así. No puedes asegurar que todos estos que estamos viendo son solo de una especie. Existe la probabilidad de que sea una multiparasitosis de parásitos del mismo género, pero de diferente especie. Por eso se coloca algunas especies de Cryptosporidium. Eso significa el SPP. Eso es plural. ¿Ya? ¿Se ha entendido todo hasta acá? Si se ha entendido, a ver, levanten el pulgar hacia arriba, por favor. Ya. Uy, me alegra, chicos, que algunos estén despiertos. Lo que no me alegra tanto es que alguno está con un pulgar negro. Bueno, mentira. Vamos, ya, continuemos. Entonces, ese es el oquiste. Esa es la forma biológica más importante que tienen que memorizarse para el reconocimiento. Les comento que en su laboratorio antes había oquistes, ahora ya no hay. A lo mejor para este año alguien trae, ¿no? Pero no creo, la verdad. Pero si traen, súper. Vamos. Ahora vamos a hablar de algo más interesante. Complejo apical. Saquen una captura de esta diapositiva, tienen que estar sí o sí algunas de estas cositas en sus esquemas. ¿Ya? Primera cosa importante, chicos. ¿Qué es el complejo apical? Como les había mencionado, el complejo apical es un conjunto de estructuras que tienen algunas de estas formas biológicas. Es un conjunto de estructuras. Porque miren, yo voy a dibujar acá a una célula de un parásito del filum apicomplejo. Este va a ser su núcleo, va a tener sus retículos endoplásmicos, su aparato de Golgi, sus mitocondrias, todo lo que quieras, ¿no ven? Todos sus organelos. Esta va a ser una célula apicomplexa. Ahora, ¿qué es el complejo apical? Como les había mencionado, es un conjunto de estructuras. Dentro de esas estructuras, lo primero que tiene es un conoide. Esto de aquí, que es como un conito que tiene en la parte superior, se llama proceso conoide. Que este está reforzado para varias estructuras. Dentro de esas son los anillos polares. Esos anillos polares van a estar aquí en los costados del conoide. Miren, los estoy dibujando ahí junto con el dibujo, voy haciendo el esquema, ¿ya? Luego, este mismo va a estar reforzado por pequeños microtúbulos. Ay, no se nota mucho el color, pero bueno, espero que sí, aquí, chas, 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 chas. Está reforzado con microtúbulos. Si han visto, se ha formado como un conito en esta parte, ¿no ven? Eso es para que desemboquen estas estructuras secretoras. Estas son estructuras no secretoras. Las que sí son secretoras son las róptrias. Son pequeñas estructuras, bueno, grandes estructuras saculares que desembocan en este conoide. Liberan proteínas que van a ser importantes para algunas funciones del parásito, ¿ya? Tanto para invasión como en algunos momentos para supervivencia intracelular también. Lo vamos a hablar en su momento, ¿ya? Róptrias. Otras estructuras saculares un poquito más pequeñas son las famosas micronemas. Micronemas. Estructuras saculares un poquito más chiquititas que también desembocan en este conoide. Y por último, las otras estructuras son los... ¿con qué color lo hago? Con este, no con esta. Con este. Son los... es el mismo color, creo. Pucha, que no soy bueno para los colores. Ahora sí. Creo que sigue siendo el mismo color. Ya, con negro. Para nadie. Los gránulos densos. Pequeños gránulos que los voy a hacer aquí de negrito, que pueden estar distribuidos por todo el citoplasma del parásito
y que van a ir a desembocar y liberar las proteínas GRA también en este caso para algunas funciones en específico. No les van a preguntar qué funciones tienen cada uno. Quiero que se recuerden esto, chicos. Todas estas estructuras que acabamos de mencionar forman lo que se conoce como complejo apical. ¿Ya? Este complejo apical la van a tener las formas biológicas que principalmente invaden algunas células, porque como les había dicho, este complejo apical tiene varias funciones. Primero, reconocimiento. Reconocen sus células blancos, células diana. Para cada parasitosis apicomplexa tienen que saber a qué células pueden invadir. En este caso, en Cryptosporidium, a los enterocitos del yeyuno e ilion. A esas células pueden invadir. ¿Ya? Además de que también les sirve este complejo apical para poder invadir las células. Recuerda que son intracelulares, ¿no ve? ¿Cómo ingresan? Por medio de este complejo apical. Estos favorecen la invasión celular. Y por último, la supervivencia intracelular. Estas son las funciones del complejo apical. Ahora sí, saquen una captura de este esquemita, por favor. Esto no tiene que faltar en sus cuadernos. ¿Ya? Listo. Estos son algunos dibujitos de estos complejos apicales que también vamos a verlos ahora. Miren, acá está el conoide, como les había dicho, sus microtúbulos intraconoidales, los micronemas, que estamos viendo estos sacros pequeños, estos grandes que vendrían a ser las rhoptrias, y por último, ¿dónde están los gránulos densos? Ah, aquí están los gránulos densos. Miren lo mismo en este caso, pero en este caso con Toxoplasma gondii con Plasmodium. Como son apicomplexas, tienen su complejo apical que está compuesto por las mismas estructuras que habíamos visto. Acá menciona también los anillos polares, aquí no le mencionan F. Bueno, la cuestión es que tiene complejo apical. ¿Listo? Como habíamos dicho, favorecen al parásito para la adhesión, invasión y supervivencia intracelular. Es propio de los apicomplexas y es característica, chicos. Las formas invasivas tienen complejo apical. ¿Ya? Pregunta de examen para Cryptosporidium, ¿no? ¿Cuáles son las formas invasivas de este parásito? Y eso lo vamos a ver en su ciclo biológico. Ya, tenemos 3 minutos para ver ciclo biológico, por lo menos un pantallazo de lo que es. Con algunos mensajes clave les voy a dejar para el día sábado, ¿ya? Miren, este es el ciclo que todos pensamos que tiene que cumplirse. Si lo vemos así, esta imagen de la CDC, podemos pensar que muy fácil, ¿no? Es básicamente como lo que habíamos visto nosotros en amebiasis, en giardiasis, en lo que quieras. Que sale el loquista en las heces, contamina medio ambiente, agua, alimentos, piscinas en algunos casos. Ahí ya vayan pensando ustedes, quédense con esta pregunta. ¿Quiénes no podrán entrar a la piscina? ¿Los pacientes con diarrea o los pacientes con VIH? Quiero sus respuestas el día sábado. ¿Ya? Y miren ahí entonces. Uno. Y los oquistes de pared gruesa, chicos, son también la forma infectante para el ser humano. Entonces, si la forma infectante sale en las heces, pues habrá autoinfección externa. Pero les comento que este parásito no solamente tiene ciclo monoxeno, sino también autoxeno. Y hay que ver acá cuál es la forma biológica que inicia el ciclo autoxeno. ¿Ya? En este caso, para el monoxeno es el oquiste de pared gruesa y para el autoxeno es un esporozoito. Pero no es un esporozoito así a secas. Si quieren la definición completa, es el esporozoito proveniente de un oquiste de pared delgada. Lo vamos a hablar en su momento, lo vamos a aclarar, ahora ya no tenemos mucho tiempo. El mecanismo de infección puede ser, miren, tiene los tres. Es igual a estrongiloidosis. Tiene 2 ciclos biológicos y 3 tipos de infección. ¿Ya? Ahí se los han anotado otros datos más, dosis infectante y lo que quieras, pero algo quiero que recuerdes de esta parasitosis, chicos. Que tal vez te ha dado. Esta parasitosis se autolimita en el organismo. ¿Qué significa eso? Después de una semana más o menos que te haya dado esta parasitosis, de que hayas sufrido de diarreas, dolores abdominales, todo lo que quieras, en una semana ya te curas. 5 días, 7 días, ya estás curado, porque tu respuesta inmunitaria va y tiene mecanismos para poder eliminar a estos parásitos. No resisten, pero en quienes sí, en los inmunodeprimidos o inmunosuprimidos. Lo vamos a ver. Estos son algunos esquemitas de lo que pasa dentro del organismo. Porque en el CDC te muestra, ¿no? Lo que pasa es que el oquiste sale y el oquiste entra y así te infectas. Pero ¿qué pasará acá adentro? ¿Qué pasará dentro del organismo? Vamos a ver todos estos pasos, chicos, el día sábado. ¿Ya? Miren, aquí estamos viendo así una rápida para que nos vayamos así todos.
Aquí estamos viendo el oquiste. Este oquista al ingresar libera esos choricitos que estaban dentro, ¿recuerdan? Se llamaban esporozoitos, los cuales van a invadir las células epiteliales del yeyuno y del ilión y van a transformarse primero en trofozoitos. Estos tienen una característica. Al ingresar dentro de las células se forma una vacuola y esta vacuola es intracelular extracitoplasmática. ¿Qué significa? No, perdón. El parásito se encuentra en calidad intracelular, pero extracitoplasmática. Vamos a ver. Si este es el enterocito. Sobre este enterocito, este va a pasar a ser así. Chas, chas, y chau, un chinchón le crece al enterocito. Porque dentro de este chinchón se encuentra la vacuola parasitófora, donde está nuestro querido parásito. ¿Ya? Entonces, el parásito se va a encontrar dentro de la célula intracelular, pero fuera del citoplasma, extracitoplasmático. ¿Ya? En la parte apical de las células epiteliales es donde se va a mantener el parásito. Por eso van a ver estos dibujitos como con chinchones arriba. A ver, aquí se ve, si se ve estos con chinchones. Acá se ve con chinchones, se ve con chinchón, se ve con chinchón. Van a ver siempre ese esquemita, chicos, ahí. ¿Ya? Entonces, clave, primera cosa importante que tienen que memorizar. ¿Cómo, en qué calidad se encuentra el parásito dentro de las células, chicos? En calidad de intracelular, pero extracitoplasmática. Intracelular, pero extracitoplasmática. Ya les vuelvo a repetir. Entonces, miren, primero se forma un trofozoito. Este tiene la función de unir nutrientes, chicos. Y aquí va a iniciar el primer tipo de reproducción, la merogonia. Y se forman merontes. Mientras el parásito esté dentro de la célula, se llama meronte. Y como podrán ver ustedes aquí hay varias células, ¿no? Hay 2, 4, 6, 8, 10. Hay varios merozoitos. Estos merozoitos de la primera generación se llaman merozoitos tipo 1. En estos esquemas no lo coloca. Yo voy a hacer un esquema mucho más completo para que ustedes lo puedan, se les pueda hacer facilito, ¿no? Estos merozoitos tipo 1 tienen dos caminos. Volver a repetir esta parte del ciclo biológico a lo que se conoce como ciclo sexual o continuar para invadir otra célula, formar un trofozoito, un meronte tipo 2 y liberar merozoitos tipo 2. Esos merozoitos tipo 2 ya no tienen las mismas elecciones que el merozoito tipo 1. Los merozoitos tipo 2 solamente pueden hacer una cosa, formar gametos. Este tipo de reproducción primero que hemos visto, chicos, se llama merogonia, o también conocido como esquizogonia. Ya, y al formarse el gameto indiferenciado que puede ser masculino o femenino, miren, aquí ya vamos a ver reproducción sexual. El microgametocito es el masculino y el macrogameto es el femenino. Recuerda esto, femenino siempre es más grande que el masculino, ¿no? Lo hemos visto en los nemátodos, etcétera. Listo. Ya. Pero hay una cosa acá que no te menciona este ciclo biológico. Primero se está en su forma inmadura y luego pasa a su forma madura. La forma inmadura se conoce como gametocito y la madura como gameto. Los gametocitos se forman y luego, miren, dentro del microgametocito se forman los microgametos, que son estos pequeños choricitos que están acá, los cuales van a salir de la célula y buscar al macrogameto para fecundarlo. Aquí ya estamos viendo el segundo tipo de reproducción, que es sexual. Este primero era asexual y se va a formar un cigoto producto de todo esto. Y este cigoto va a iniciar un tercer tipo de reproducción, que en este caso es asexual, que es la esporogonia. Y pues se van a formar los quistes esporulados de pared gruesa y de pared delgada. El de pared gruesa, que es en un 80% de los casos, va a ser eliminado al medio ambiente. Y el de pared delgada, al no salir del organismo, chicos, al tener una pared delgada, va a liberar el esporozoito sin salir de este. Y aquí hablamos de ciclo autóxeno. Se vuelve a cumplir todo esto sin la necesidad de salir del hospedador. Y bueno, y acá, chicos, con todo esto que hemos visto, las preguntas de examen te dicen, pucha, ¿qué hice? Ahí está. Las preguntas de examen te dicen, ¿cuáles son las formas invasivas? ¿Cuáles son las formas que inician el ciclo monoxeno o el ciclo autoxeno? ¿Qué tipos de reproducción tiene? ¿Qué forma biológica inicia el ciclo asexual? ¿Cuáles son nuestras formas reproductivas? Y así. Hay varias preguntas que se pueden sacar solamente de esta parte. Y pues les vamos a aclarar todas estas cosas el día sábado. Pero quiero que vean eso, no era tan fácil como parecía el ciclo biológico.
Pero les comento que este es el apicomplexa más sencillo de todos. El más sencillito. Por favor, no se falten el día sábado, muchachos. Y tenemos que hablar seriamente de algo importante que me he enterado. ¿Ya? Vamos a ver todas estas cosas también con más calmita el día sábado. Su clínica, su diagnóstico, su tratamiento, profilaxis, control, lo de los otros coccidios intestinales, etc. ¿Ya? Estas son mis diapos antiguas. Para el día sábado voy a llevar diapos más bonitas. ¿Listo? Entonces, muchachos, nos veríamos el día sábado. Me he pasado 5 minutitos, perdón, pero quería dejarles en claro esas cositas. ¿Qué quiero que se